En la clase anterior terminamos al revisar la ecuación de atenuación exponencial, que provenía de esta ecuación diferencial y que describía en el fondo que cualquier haz de radiación, cualquier haz de fotones en el fondo, al interactuar con algún medio atenuador, iba a tener un comportamiento descrito mediante una ecuación de atenuación exponencial, que es una exponencial decreciente. Ahora vamos a pasar a una siguiente fase que va a dar cuenta de la energía, en el fondo, que está comprometida en estos procesos. Y para introducir siempre es útil ver esta imagen que da cuenta un poco de, bueno, es una imagen termográfica de un hogar en invierno en el fondo. ¿Por qué en invierno? Porque representa una casa que yo la estoy calefaccionando a través de cualquier sistema en el fondo. Una estufa, a parafina, a gas o aire acondicionado, da igual. ¿Qué es lo importante que se puede desprender de esta imagen? Es que toda la energía que yo le pueda aportar a la casa para temperarla en el fondo, no va a ser el valor de esa energía que yo le aporte, no va a ser la misma energía que la casa absorba para efectivamente temperarse. ¿Por qué? Porque van a haber zonas en donde dicha energía se va a perder. Es decir, que la energía que yo le entrego, la energía que yo le transmito a la casa, no es la misma energía que la casa absorbe, porque como digo, hay pérdidas. Bueno, y esto en el contexto de las radiaciones ionizantes es similar. Es decir, van a haber algunos descriptores. Déjenme prender el láser. Hay algunos parámetros, unos coeficientes, en este caso un coeficiente que se llama el coeficiente de absorción de energía, que se abreva como μn, másico en este caso, coeficiente de absorción másico de energía, que va a dar cuenta de la cantidad o la probabilidad, mejor dicho, de que la casa efectivamente absorba, dije la casa, pero en el fondo aquí estamos hablando ahora de un material, en el fondo, de que el material efectivamente absorba toda la energía que se le está transmitiendo. Y en este caso, veamos que ese coeficiente de absorción de energía depende, por un lado, del coeficiente másico de atenuación y que se vincula ahora por la energía media que la casa está absorbiendo en relación a la energía de los fotones que están incidiendo sobre este material. Digo casa en el fondo porque me queda un poco pegado, pero asumamos de que es el tejido, el material con el que las radiaciones están interactuando. ¿Ya? Y esto es análogo a decir que, bueno, va a ser el mismo coeficiente de atenuación, que da cuenta de la probabilidad de que los fotones interactúen, y luego esa energía media absorbida va a ser igual a una resta, en el fondo, que es la energía media transmitida, de toda la energía que se le transmite a la masa, menos restando una energía que se va a perder en forma radiativa, en el fondo. Todas estas fugas de radiación, que en este caso son fugas a través de fotones, en el fondo, que también emergen del tejido con el que está interactuando la radiación. Y eso en un cociente en el fondo con la energía del fotón, que es lo mismo que teníamos anteriormente. Lo importante que quiero que evidencien acá, que esta energía media absorbida va a ser igual a una resta entre la energía media que se le transmite al medio menos la energía que se va a perder en forma de energía radiante. Y de esto en el fondo, por algunos arreglos matemáticos que no vamos a profundizar en esta clase en el fondo, tenemos que va a ser igual ahora ese coeficiente másico de absorción de energía al coeficiente másico de transferencia de energía que está ponderado por esta relación. Uno menos la energía media que se traduce en pérdidas radiativas en relación a la energía transmitida al medio material. Y en resumen, tenemos una expresión matemática que es esto mismo y que demuestra en el fondo que ese coeficiente de transferencia de energía menos, o sea, ponderado, perdón, por uno menos esta G, bueno, esas G son efectivamente las pérdidas radiativas que ocurren en la casa y que proviene de este cociente que está acá en el fondo, las pérdidas radiativas en relación a toda la energía que se le está transmitiendo al medio material. Dije casa, creo, no, pero síganme con que es finalmente el medio material con el que la radiación está interactuando. Entonces, ¿qué es lo importante en el fondo? A esa G le vamos a llamar la energía media radiada en el fondo, o la fracción
que corresponde a las pérdidas radiativas que van a ocurrir, que corresponden a esos fotones que emergen desde el medio material. Es decir, la fracción promedio de energía que se transfiere a los electrones y positrones y que posteriormente se reemite y emerge, perdón, de este medio material. Y proviene desde tres fuentes principales, de fotones de frenado en el fondo, eh, que se producen por la interacción de electrones y positrones en la medida que van avanzando en el medio, por la aniquilación en vuelo de los positrones, en el fondo, cuando se materializan los positrones y emergen estos fotones que conversamos en el fondo de 511 keV, y otros fotones de fluorescencia, en el fondo, que es por la reacomodación de los electrones en las distintas capas y que, claro, tiene menos energía que un fotón ionizante, por eso se denomina como radiación de fluorescencia. ¿Qué es lo que nos demuestran estos gráficos? Que en la medida que la energía del haz incidente es mayor, esas pérdidas radiativas cada vez son mayores en el fondo. Hay más fuga de estos fotones debido a que no logran interactuar o depositar su energía en el medio local porque tienen energía suficiente para emerger en el fondo. La probabilidad de que interactúen es menor. Y a la derecha en el fondo tenemos un poco más de lo mismo, pero en este caso nos está demostrando en el fondo eh, estas pérdidas radiativas que provienen de, en el caso del oro, del componente Bremsstrahlung, y la línea punteada va a representar estas pérdidas radiativas, pero ahora de todas las fuentes en el fondo, de estos fotones de aniquilación, de los de fluorescencia, etcétera. Son muy parecidas, son distintas, pero son muy parecidas en el fondo. Y un poco también nos demuestra lo mismo, a la medida que la energía aumenta, va a aumentar también en el fondo esas pérdidas radiativas. Y eso va a ocurrir para cualquier material. En este caso se demuestra el oro, pero abajo veamos que también se está demostrando para el agua en el fondo. Lo mismo, tengo las pérdidas radiativas que van a ocurrir sobre el agua, eh, provenientes solamente de las interacciones Bremsstrahlung, eh, y luego arribita la línea punteada, las pérdidas radiativas provenientes de todas las fuentes en el fondo. Y es lo mismo, en la medida que aumenta la energía, las pérdidas radiativas también van a aumentar. Bueno, aquí es lo mismo que le estaba comentando. Y acá, en el fondo, lo que se demuestra en el fondo es ahora ya el comportamiento de todos los coeficientes. En primer lugar, arriba el coeficiente de atenuación lineal, pero abajo también vemos el coeficiente de atenuación o el coeficiente de absorción de energía, en el fondo, y vemos que uno y otro son totalmente distintos, porque uno da cuenta de la probabilidad de interacción y el otro da cuenta de la energía o de la probabilidad que se absorba la energía en el medio. Y estas ecuaciones son las que estuvimos conversando delante, en particular la de abajo, en el fondo, que es la correlación entre el coeficiente de absorción de energía, su relación con el coeficiente de transferencia de energía y esta ponderación que hace considerando las pérdidas radiativas. Y arriba en el fondo tenemos que va a ocurrir lo mismo en el fondo con el coeficiente de absorción de energía, pero en este caso el coeficiente de transferencia de energía total de un medio va a depender de los coeficientes de transferencia para cada uno de los procesos, para el proceso fotoeléctrico, eh, de dispersión incoherente o Compton, y el de producción de pares, en todos los casos de transferencia de energía. Bueno, y estos factores, que esto lo vamos a ver en la parte práctica, se pueden obtener desde la página del NIST, que es un instituto norteamericano, que lo vamos a ver en el paso práctico, pero que experimentalmente publica en el fondo los valores que ellos tienen para distintos materiales y para todas las energías. Bien, en relación a las partículas cargadas, eh, en este caso ya no se mide la probabilidad de interacción en términos del coeficiente de absorción, del coeficiente de atenuación lineal o el coeficiente de atenuación másico, que era la forma macroscópica que lo conversamos en la clase anterior en el fondo, eh, que da cuenta de la probabilidad en el fondo que tiene una partícula de interactuar con un medio, un fotón de interactuar con un medio en este caso, lo voy a hacer más preciso. ¿Ya? Porque ahora vamos a estar hablando de partículas cargadas, en el fondo, no quiero o quiero favorecer esa diferenciación. En este caso, cuando uno habla de la interacción de partículas cargadas con la materia, va a hablar
esa probabilidad de interacción va a ser descrita a través de un parámetro que se llama el stopping power, el poder de frenado, ¿ya? Eh, y que da cuenta en el fondo de la probabilidad de que esa partícula cargada pierda energía, ¿ya? Por unidad de trayectoria en el fondo, dentro del material. Por eso las unidades de este stopping power, fíjense que es una medida de energía partido por distancia, por longitud en el fondo. O sea, es la cantidad de energía que la partícula pierde por cada unidad de longitud que atraviesa. Y este stopping power es la forma correcta de leerlo o de entenderlo en el fondo, es leerlo al revés. Es decir, veamos esta partícula alfa que está acá. ¿Ya? Esta curva en el fondo da cuenta de la interacción de una partícula alfa con un medio material. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice en el fondo? Cuando la partícula alfa tiene del orden de 5 megaelectronvolt, fíjense que ese stopping power tiene el menor valor, pero en la medida que eh, la partícula alfa penetra en la materia, empieza a perder energía, por lo tanto se empieza a enlentecer. En el fondo es el perder energía es similar a decir que la partícula se empieza a enlentecer, por lo tanto, en la medida que la partícula va perdiendo cada vez más energía, fíjense, partido en 5 MeV, pero después en el fondo empieza a perder energía, aquí por ejemplo vamos en el orden de los 2 MeV, el stopping power empieza a aumentar. O sea, en la medida que la partícula pierde energía y se enlentece, tiene una mayor probabilidad o una probabilidad cada vez mayor de ceder progresivamente más energía al medio material. Por lo tanto, yo tenía una partícula originaria que tenía una alta energía y en la medida que interactúa con el medio material, se empieza a enlentecer porque empieza a entregar progresivamente más energía, llegando hasta un punto en donde entrega una alta cantidad de energía y rápidamente en el fondo deja después de tener cualquier tipo de energía y la partícula se absorbe completamente. A la derecha en el fondo tenemos otra curva que ahora nos va a dar cuenta de la dosis que esa partícula entrega. Ya no solamente mirado en términos del stopping power, que es la cantidad de energía que pierde por unidad de longitud que esta partícula en el fondo atraviesa, sino que en este caso es la cantidad de dosis que la partícula cargada va a entregar en un medio material a la medida que interactúa con él, en la medida que lo recorre. Y fíjense que en este caso, esta curva lo que nos dice es que la dosis va a, bueno, a toda profundidad va a existir una entrega de dosis al medio, pero en la medida que la partícula empieza a profundizarse en eh, empieza a enlentecerse, llegando a un punto en donde la partícula es suficientemente lenta y entrega toda su energía de forma abrupta. Entrega en este caso la mayor cantidad de dosis porque tiene una alta pérdida de energía, eh, dada, dado en el fondo el recorrido que tuvo en el medio material, y la energía rápidamente se deposita en el medio y la partícula pierde abruptamente toda su energía. Eso se conoce como el pic de Bragg en el fondo, y que corresponde a la profundidad a la cual la partícula cargada cedió la máxima cantidad de energía y en consecuencia deposita la máxima cantidad de dosis. ¿Ya? Y esto ocurre para todos los materiales, o sea, perdón, para todas las partículas. Si vemos aquí esta curva baja, un electrón y un positrón, tenemos algo más o menos similar. Cuando tenía ese electrón o positrón una alta energía, bueno, aquí el comportamiento es un poco distinto, pero en el fondo, en consecuencia, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes miren? Que a la medida que empieza a perder energía, efectivamente, progresivamente va a ceder más energía hasta llegar a un punto en donde la entrega toda abruptamente. ¿Ya? Entonces, algo relevante que quiero reiterar con esta diapositiva es que la medida de la interacción o de la probabilidad de interacción de las partículas cargadas con la materia se mide en términos del poder de frenado, del stopping power, cuyas unidades, en este caso, es energía partido por longitud, que da cuenta de la cantidad de energía que la partícula cargada va a entregar por unidad o por longitud de recorrido dentro del material, del medio material con el que está interactuando. Bien, y este poder de frenado en el fondo
el valor, como ya dije, el valor esperado de la pérdida de energía por unidad de trayectoria recorrida por la partícula del tipo I, puede ser cualquier partícula, un electrón, un positrón, un protón, una partícula alfa, un muón y distintas partículas que en la diapositiva anterior aparecían, en el fondo que yo no las profundicé, pero que existen. En asignaturas posteriores vamos a hablar mucho más específicamente de cada una de ellas para una energía T en el fondo y en un medio material de número atómico Z en el fondo. O sea, este poder de frenado va a depender del tipo de partícula, de la energía que esta aporta y del medio con el que esa partícula está interactuando. Y también tenemos el poder de frenado másico en el fondo, que es cuando considera la densidad, tal como ocurría con el coeficiente de atenuación lineal y el coeficiente de atenuación másico, eh, pero acá le añadimos una diferenciación adicional, y es que ese poder de frenado másico tiene dos componentes, o yo lo podría separar en dos grandes componentes. El primero es el componente colisional, que es la energía que se pierde por colisiones, por ionización y excitaciones. Y el otro componente es el poder de frenado eh, debido a las pérdidas radiativas que ocurren dentro del material, o sea, la energía que se transforma y se emite en el fondo en forma de fotones. O sea, hay un componente colisional por la generación por la cesión de energía a partículas, a electrones, por ejemplo, o sea, es decir, a ionización y excitaciones, y el otro componente es la pérdida debido a ahora la producción de fotones dentro del medio material. Bueno, y en distintos libros uno los va a poder encontrar con distintas terminologías, ¿no? Pues, también, por eso yo lo expreso así acá, en el fondo, algunos libros lo van a encontrar ustedes como este diferencial de energía partido por el diferencial de longitud, de recorrido del medio Z, ¿no? Pero también en algunos libros ustedes los van a encontrar con la abreviación de S, por stopping power electrónico, que es lo mismo que el colisional, y el otro componente es S-rad, que en el fondo son las pérdidas radiativas que era el otro gran componente. Eh, y bueno, uno también puede hacer o verificar cuál es cómo aportan en el fondo estos dos componentes, el componente radiativo colisional en el fondo al stopping power total en el fondo, mediante la construcción de un cociente entre esto en el fondo. ¿Qué es lo que yo tengo en el fondo? De que al principio, en el fondo a bajas energías, el stopping power se compone principalmente por stopping power, perdón, colisional. Y a la medida que la energía aumenta, empezamos a tener un componente cada vez mayor del stopping power radiativo, llegando a un punto en donde se produce un equilibrio. Para el caso del plomo, que tiene Z82, ese equilibrio se encuentra más o menos eh, en 10 MeV, en el fondo, que es la energía que yo tengo aquí abajito, en el fondo está ese gráfico. Yo puedo trazar una línea y ver que ese equilibrio se encontró en los 10 MeV, pero en la medida que después sigue aumentando la energía, el componente radiativo en el fondo predomina en relación al componente colisional. Y bueno, hay una fórmula en el fondo, una ecuación que me permite tener una cierta correlación para distintas energías y para distintos medios materiales en el fondo. Bien, luego, si seguimos profundizando, este stopping power, perdón, colisional o electrónico en el fondo, a su vez se puede dividir en dos grandes tipos, en un stopping power eh, que se llama ligero o suave en el fondo, que se debe a la interacción de la partícula cargada con el átomo como un todo en el fondo, ¿vale? En el fondo con toda la nube electrónica en el átomo como un todo, con todas las fuerzas colombianas, perdón, que tiene el átomo. Y por otro lado, un componente del stopping power que son el componente duro, hard o intenso también se denomina en el fondo, que es cuando la partícula cargada interactúa ahora ya con el átomo no como un todo, sino que interactúa específicamente con uno u otro electrón individual del átomo. En el fondo se arranca un electrón del átomo porque la partícula cargada interactuó con un electrón específico. Y ese electrón emerge en el fondo del átomo y ese electrón que emerge se denomina un rayo delta en el fondo, ¿vale? Pero yo tengo esos dos componentes. Cuando la partícula cargada que está interactuando
colisionalmente, o sea, generando ionización y excitaciones, lo hace mediante una colisión ligera, cuando interactúa con el átomo como un todo, o con una interacción dura o intensa, que es cuando interactúa particularmente con un electrón del átomo. ¿Ya? Y eh, el stopping power radiativo en el fondo, el poder de frenado radiativo, eh, es cuando existe una interacción con el campo coulombiano, colombiano, y lo voy a modificar, coulombiano del núcleo ahora. ¿Ya? En el fondo ya no con la nube electrónica, sino que ahora es con el núcleo redunda en la emisión de un fotón de frenado en el fondo, un fotón Bremsstrahlung, análogo al proceso que ya hemos descrito anteriormente. Y acá un poco una gráfica que da cuenta de esto en el fondo, la interacción ligera es cuando eh, la partícula cargada eh, interactúa con el medio con una distancia, eh, bueno, esa distancia se mide a través de este parámetro en el fondo que da cuenta de la distancia o de la distancia que pasa la partícula cargada en relación al radio atómico en el fondo. ¿Ya? En este caso vemos que la partícula pasa por una distancia mucho mayor al radio atómico, y en este caso es que se va a corresponder con una interacción suave en el fondo porque la partícula cargada interactúa con las fuerzas coulombianas del átomo como un todo en el fondo. En cambio, cuando ese parámetro, el parámetro B se llama el parámetro de impacto, por si acaso. Bueno, cuando ese parámetro de impacto en el fondo es del orden del radio atómico, aquí vamos a tener que la interacción va a ser dura, es decir, esa partícula cargada va a poder interactuar con un electrón específico del átomo, ¿ya? Eh, pudiendo entregarle la energía a ese electrón específico, arrancándolo y en consecuencia en el fondo remitiéndose este electrón que se va a denominar, como lo dije anteriormente, como este radio delta. Y en el otro caso es, oye, esta partícula cargada, como un electrón que interactúa con un blanco en un tubo rayo X, oye, cuando interactúa con las fuerzas coulombianas del núcleo ahora en el fondo, esa partícula cargada va a cambiar su dirección, su trayectoria, y esa diferencia de energía se va a reemitir en forma de un fotón. Algo que ya hemos conversado de la generación de estos fotones en el fondo de frenado. Eh, Esta imagen da cuenta de las colisiones duras, del stopping power por colisiones duras o hard en el fondo. Aquí yo tengo esta es una simulación Monte Carlo, una simulación computacional en el fondo, en donde vemos una traza en el fondo de un rayo delta eh, y que o en realidad es una traza de una partícula cargada pesada. Y si se fijan, perdón, acá lo que tengo es que esa partícula cargada interactuó con uno de los electrones a través de una colisión dura, lo sacó a través de un rayo delta y ese rayo delta tuvo una traza propia en el fondo. ¿Vale? O sea, cuando una partícula cargada de alta energía interactúa con un medio material, vamos a tener siempre la traza principal que la va a generar la partícula cargada, pero también vamos a ver trazas secundarias en el fondo, debido a que después cada uno de estos rayos delta en el fondo va a poder tener también interacción con los átomos del medio material en el fondo, como si fuese una partícula independiente en el fondo. Eso es. Eh, y también existe un stopping power que se llama el stopping power restringido, el poder de frenado restringido en el fondo, y que después para dosimetría va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en el fondo poner ciertos límites al momento de calcular las dosis en el fondo, en donde se van a eliminar del cálculo de la energía transmitida en el fondo y finalmente de la dosis, se van a sacar de ese cálculo los rayos delta que vayan más allá en el fondo de una cierta trayectoria en el fondo, que da cuenta de la energía que tiene ese rayo delta que emerge en el fondo más allá de la traza principal. Bueno, el stopping power restringido en el fondo nos permite acotarlo y considerar la energía que se deposita en la traza principal solamente. Eh, Ese es el stopping power restringido. Eh,
y que nos permite después, perdón que me salte esa diapositiva, porque la pueden leer después ustedes en el fondo, pero llegar a un descriptor que va a ser la transferencia lineal de energía, el LED en el fondo, que proviene de este stopping power restringido en el fondo, pero que va a finalmente permitir definir la energía o la transferencia lineal de energía que se va a entregar en un medio material eh, por una partícula que tiene que de un cierto tipo, que tiene una cierta energía y que interactúa con un medio específico en el fondo, y que da cuenta, oye, de la energía específica que se transfiere por esa partícula en el fondo a ese medio material. Que bueno, y que es de mucho interés en radiología. De hecho, cuando yo mido finalmente, cuando yo puedo llegar a la dosis en el fondo, es porque yo consideré esta transferencia lineal de energía eh, de la partícula en el medio material. Bien, y ya llegando al final, en el fondo tenemos las aplicaciones de estas cosas que estuvimos viendo acá. Eh, para el caso específico de los fotones, en el fondo, eh, si es que yo quiero favorecer una atenuación de los fotones, por ejemplo, tengo que pensar en este coeficiente de atenuación, en el fondo, que estuvimos hablando, de la interacción de los fotones con la materia, en el fondo. ¿Y qué es lo que sabíamos? Oye, en la medida que el Z del material es mayor y que la densidad es mayor, vamos a favorecer la interacción. Entonces, si es que yo quiero atenuar fotones, lo que tengo que hacer es escoger medios que tengan alto Z y alta densidad, en el fondo, porque la probabilidad de la interacción va a ser mayor. Por lo tanto, va a haber una mayor probabilidad de atenuar ese fotón en específico. ¿Ya? Es decir, que en el caso de medio de blindaje, oye, si yo quiero blindar fotones, lo que voy a usar usualmente eso es plomo, por ejemplo, para radiodiagnóstico en el fondo, o sea, alcanzando unas altas eficiencias de atenuación, usando un material de alto Z que me va a permitir usar espesores más finos en el fondo. O sea, voy a poder optimizar el espesor del medio atenuador usado. En cambio, en radioterapia, en donde el plomo podría ser útil, claro, en este caso, como el fotón tiene una mayor energía, requeriría yo un espesor mayor de plomo. Lo que termina siendo complejo porque el plomo es más caro, el plomo es tóxico, así que en este caso se opta por hormigón, en el fondo, sacrificando un poco el espesor del material, o sea, sacrificando el, el- el espacio físico en el fondo porque tengo que usar materiales más de mayor espesor, pero que eso a través del uso de materiales que no son tóxicos y que al final del día son más económicos en el fondo, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los dos casos se emplean medios de alto Z, en el fondo plomo u hormigón, eh, y que también tiene densidad elevada. Insisto un poco que la densidad del plomo es mayor. Uno dirá, bueno, sería mejor usar plomo para radioterapia de un espesor mayor, y sí, pero en el fondo esto termina siendo contraproducente cuando ese plomo es más caro y aparte, al ser tóxico en el fondo, me da otras complicaciones adicionales a solo lo radiológico en el fondo. Aquí un ejemplo en el fondo de un vial en el fondo que contiene una fuente radiactiva de tecnesio 99 en el fondo, que en contacto con el vial emite una dosis en el fondo de 560 microgray por o una tasa de dosis. En la siguiente clase vamos a hablar de las magnitudes, en donde voy a ser más preciso con esto. Aquí, para no complejizarlo tampoco, hablo de dosis, pero tiene una tasa de dosis de 560 miligray por hora, pero cuando yo lo pongo dentro del capacho plomado, que es en este caso es de 2 milímetros de espesor, fíjense cómo disminuye notablemente en el fondo esa intensidad y pasa de 560 miligray por hora a 1 miligray por hora en el fondo. En el caso de los neutrones en el fondo, que tienen eh, una muy baja probabilidad de absorción en el fondo y son capaces de entregar mucha energía. El blindaje que se usa en este caso son materiales de bajo Z que lo que buscan hacer es moderar los neutrones, es el término, moderar, que en el fondo es hacer que el neutrón pierda energía. ¿Ya? O sea, un neutrón rápido pasa a ser un neutrón térmico. ¿Ya? Y cuando eso ocurre en el fondo, luego de esa primera capa, se usan otras como boro, como cadmio, como gadolinio en el fondo, que tienen una alta probabilidad de interacción con esos
neutrones térmicos y finalmente una tercera capa que suele ser plomo o hormigón en el fondo, que es para atenuar los fotones gamma que se generaron producto de las primeras interacciones. Por eso, bueno, cuando vayamos al reactor nuclear de la Reina van a ver que el núcleo del reactor, en el fondo, que emite muchos neutrones en el fondo, está sumergido en una piscina, agua, que uno de los objetivos fundamentales es moderar en el fondo la energía de esos neutrones, en el fondo, y después del agua, bueno, es una piscina que tiene una cierta profundidad, un cierto espesor, y después del agua, en el fondo, vienen los muros que en este caso son solamente de plomo, de hormigón, perdón, de hormigón armado en el fondo para poder absorber los fotones gamma. Pero lo que quiero comentarle ahí que como medio atenuador de los emisores de neutrones se usa en este caso agua en el fondo, que es el medio más común. Si alguien vio la serie Chernobyl, eh, cuando queda el desastre en el fondo, se habla en el fondo los científicos que buscaban en el fondo contener todo este desastre y demuestran en el fondo que lo que hacían era depositar boro sobre la zona cero en el fondo para intentar moderar en el fondo los neutrones que estaban siendo emitidos desde esta zona. En el caso de los electrones, eh, si nosotros pensamos como en el tubo rayo X, cuando un electrón de alta energía interactúa con un blanco, se van a generar fotones de frenado, ¿cierto? En el fondo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace para minimizar la generación de fotones? Oye, la primera capa, para atenuar un emisor de electrones o de partículas beta, como el yodo, por ejemplo, se usa primero una capa de bajo Z, que lo que busca hacer es también moderar o que el electrón entregue su energía en ese medio con una probabilidad menor de emitir fotones ionizantes en el fondo y después una segunda capa de plomo que busca atenuar en el fondo la radiación o los fotones ionizantes que se pudieran haber generado en el fondo. O sea, son dos capas. Primero una capa de bajo Z en el fondo para detener o frenar en el fondo esos electrones y después una segunda capa de plomo en el fondo que viene a atenuar los eventuales fotones de frenado que se generaron en el primer medio de bajo Z. Para el caso de las partículas alfa en el fondo, dada su masividad, su carga en el fondo, tienen muy poco poder de penetración en la materia, por lo tanto los blindajes requeridos usualmente son mínimos en el fondo, el vial, la jeringa en el fondo, eh, eso es suficiente, un plástico de muy bajo espesor o vidrio en el fondo. Aquí una relación para que lo sepan, una partícula alfa de este orden, de 5 a 8 MeV, tiene un nivel de penetración en el tejido de 0,05 a 0,08 milímetros, o sea, eh, una fracción muy pequeña en el fondo de milímetros en el fondo pueden penetrar en la materia. Y esta transferencia lineal de energía para emisores alfa es de ese orden, de 60 a 230 kiloelectronvolt por cada micrómetro, que es una gran transferencia de energía. Si nosotros lo comparamos con un emisor gamma, que tiene este orden de energía, fíjense, 0,1 a 2,3 megaelectronvolt, o sea, beta, perdón, así dije gamma, beta en el fondo, una partícula beta positiva o negativa, el poder de penetración en la materia ahora es superior en el fondo de 1 a 12 milímetros, pero fíjense que la transferencia lineal de energía es mucho menor en relación a una alfa. O sea, como lo hemos conversado, el problema de las partículas alfa es cuando las partículas alfa yo la incorporo, la inhalo, la ingiero en el fondo, eh, y no tanto cuando actúa como una fuente externa de exposición a radiaciones. Bien, y hay otros tipos de interacción en el fondo. Una es la dispersión clásica, que es una dispersión coherente. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Oye, un fotón incidente que tiene una cierta longitud de onda, que interactúa con un átomo. eh, Ese fotón incidente en el fondo emerge del átomo, denominado como fotón disperso, pero fíjense que la longitud de onda de ambos fotones es la misma en el fondo. La longitud de onda de uno es la misma longitud de onda 2 en el fondo. Es decir, no hubo cesión de energía al átomo. Sí hubo una dispersión del fotón. En su minuto, más adelante, vamos a hablar de por qué esto ocurre en el fondo. Pero lo que tengo en el fondo es que, oye, un fotón incidente no entrega energía al átomo, porque sale con la misma longitud de onda. Y esto se conoce como dispersión clásica o dispersión coherente, no así la dispersión incoherente o la Compton en el fondo, porque ahí sí hay una cesión de energía. Esto ocurre con una
baja probabilidad, eh, y contribuye en la práctica, en el caso de las aplicaciones imagenológicas, solamente a mermar la calidad de la imagen en el fondo, porque son fotones dispersos en el fondo que eh, depositan finalmente su energía en regiones anómalas a la que está, a la que es, o a la trayectoria original, en el fondo. Bueno, vamos a profundizar de eso en su minuto. Y otro es la fotodisintegración, en el fondo, que tengo un fotón de mm, altamente energético, en el fondo, superior a 10 megaelectronvolt, que se absorbe directamente por el núcleo, y en consecuencia se transfiere la energía al núcleo emitiéndose un fragmento nuclear. Eso se denomina la fotodesintegración. Pero que no están en el campo que uno ve en medicina, no está en el campo de la física médica, sino que está en el campo de la física nuclear, física de partículas, de los fenómenos astronómicos, eh, etc. Bien, y acá, solo para cerrar, esta es una imagen, una fotografía que se capturó en un congreso Solvay, se llamaba, en 1927. Estaba en auge la física cuántica y este congreso reunió a físicos de mayor nivel en el fondo internacional. Vemos, por ejemplo, aquí a Albert Einstein, vemos a Madame Curie, pero también hay otros como Planck, que fue el que propuso la constante de Planck, y así en el fondo por ahí está Heisenberg, etcétera, en el fondo. Esto es una foto real, aquí un poco ya coloreada con algunas técnicas modernas en el fondo, pero imagínense lo que fue ese congreso, o sea, haber participado de ahí, ahí está Schrödinger. Bueno, eso. Esto ustedes ya lo saben, material de lectura obligatoria sería el Martin, Physics for Radiation Protection, el capítulo uno y 2 y el Bushberg, el capítulo 2. Bien, eso. Que estén muy bien y mucho éxito.